¿Qué es el bullying y en qué consiste? El bullying es una palabra del inglés que podemos traducir al español como acoso escolar o intimidación. Como tal, se refiere a la intimidación física y verbal del que son víctimas los niños y los jóvenes en la escuela y que es ejercida por uno o varios compañeros. El bullying consiste en la práctica de actos violentos o intimidatorios constantes sobre una persona. Puede ser realizado por una o varias personas, con el propósito de agredir, de hacer sentir insegura a la víctima o para entorpecer su desenvolvimiento en la clase. Generalmente el bullying comienza con burlas que se van intensificando, volviéndose más pesadas, hasta que tarde o temprano derivan en agresiones, sean físicas o verbales. Las consecuencias de esto son daños psicológicos, emocionales en el individuo afectado por el acoso. El bullying puede ocurrir en diversos lugares, como la calle o el parque, pero fundamentalmente están relacionados con el entorno escolar y afecta a niños y adolescentes en sus relaciones con sus compañeros de estudio. Entre los tipos de bullying podemos encontrar el bloqueo social, que busca bloquear socialmente a la víctima, su aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, que nadie hable o se relacione con la víctima, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar, para presentar al niño como alguien flojo, indefenso, débil, etc. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir, ya que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen de los juegos. El hostigamiento consiste en acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del afectado. El desprecio, la ridiculización, la burla, los apodos, la crueldad, etc. son los indicadores de esta escala. La manipulación social. Pretenden distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros contra él. Con ella se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado error básico de atribución. La coacción. Pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que acosan poder social, sobre todo por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencia, las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos. La exclusión social. Buscan excluir de la participación al niño acosado. El tú no es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno. La intimidación. Persiguen amedrentar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas, quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. La amenaza a la integridad. Buscan amilanar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión. Sexual. Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual. Verbal. Insultos y menosprecios en público para poner en evidencia al débil. Psicológico. En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro. Físico. Hay golpes, empujones o se organiza una paliza al acosado. Ciberbullying.
Por generaciones, los golpes, burlas e intimidaciones han sido practicadas en los colegios. Sin embargo, la nueva modalidad es el ciberbullying, es decir, el acoso a través de Internet, específicamente en páginas web, blogs o correos electrónicos. ¿Cómo identificar a un alumno que sufre de bullying? Las personas que pueden identificar a alguien que sufre de bullying suelen ser los que conviven más tiempo con esas personas, pero generalmente son los últimos en enterarse del asunto. Tanto los padres como los maestros pueden identificar a una víctima poniendo atención a ciertos aspectos. ¿Cómo lo pueden identificar los padres? 1. El hijo suele presentar cambios de humor, de apetito y de sueño. 2. Pierde o se deterioran sus pertenencias escolares o personales de forma frecuente, como gafas, mochila, cuadernos, presenta el uniforme roto, etc. 3. Quiere ir acompañado a la entrada y salida de la escuela o protesta porque no quiere asistir. 4. Aparecen con golpes o rasguños. En este punto, las víctimas suelen decir que tienen caídas o descuidos de manera muy frecuente. Si su hijo llega a casa con estas características, es mejor que actúe de inmediato para evitar posibles daños mayores. ¿Cómo lo pueden identificar los maestros? 1. El docente se puede fijar en la relación de los alumnos y alumnas en los pasillos, en el patio, en el recreo, en el comedor, etc. No olvidemos que los peores momentos se sufren cuando los profesores no están presentes. 2. Darle importancia a las risas o abucheos repetidos en clase contra determinados alumnos o alumnas. Esto resulta más obvio, aunque en ciertas ocasiones viene siendo de juego entre amigos. Otras veces no será así. 3. Variaciones del rendimiento escolar. El alumno pierde su concentración en las clases y por ende disminuyen sus calificaciones. 4. Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido y burlado. Señal clara de que algo le está ocurriendo al alumno y que es tiempo de hacer algo antes de que se agrave el problema. Generalmente un niño que sufre de bullying no lo va a hablar de manera abierta. Por eso mismo es importante que siempre se hable con ellos desde pequeños, para que sepan que pueden confiar en sus padres y maestros si llegan a tener algún problema en su vida. ¿Cómo identificar a un alumno que hace bullying? Es importante saber identificar a una persona que hace bullying, ya que si podemos hablar con él y hacerlo entender razón de que está mal lo que hace, lograremos detener el problema a tiempo. De esta manera, podemos ayudar a los niños que sufren de bullying a que recuperen su vida con normalidad. ¿Cómo lo pueden identificar los padres de familia? 1. Muestra ausencia de empatía, incapacidad para ponerse en el lugar de otras personas cuando se le pide reflexionar sobre su conducta. 2. Es egocéntrico, no asume la responsabilidad de sus actos y no pide disculpas a nadie. 3. Es prepotente con los miembros de su familia y la gente que lo rodea. ¿Cómo lo pueden identificar los maestros? 1. Disfruta humillar a sus amigos y amigas cada vez que hay oportunidad. 2. Ha recibido varias llamadas de atención y se le ha citado en dirección por su comportamiento hacia otras personas. 3. Quita trabajos que son de otras personas y los presenta como propios. 4. Lleva a la escuela objetos que los puede utilizar como armas. Cuando la persona llega a este punto, y es un tema bastante serio, puesto que le puede ocasionar un daño de gravedad a algún otro alumno. Es importante hablar con los niños a una edad temprana para que puedan comprender que el bullying es algo malo y que no se debe de hacer, ya que repercutirá en su vida de manera negativa. Las causas de bullying son multifactoriales, en las que se deben tomar en cuenta el aspecto individual, familiar y el entorno escolar. En los aspectos individuales, encontramos en el niño que agrede a otros, que ha vivido humillaciones y agresiones por parte de adultos o algún tipo de abuso dentro de su entorno, ya sea familiar, escolar o social. Este niño se siente superior al poder ejercer su violencia con los que no se defienden ni responden a las intimidaciones. En los aspectos familiares, un niño agresivo manifiesta esta conducta al presentarse dentro de su núcleo familiar, un ambiente con ausencia de atención y falta de vínculos afectivos, donde existen situaciones de abandono por parte de alguno de los padres,
niños que viven con autoritarismo e imposición de autoridad. También se presenta con niños que viven en constante presión para lograr adelantos en su escolaridad o en alguna otra actividad. En el aspecto del entorno escolar, en una escuela con falta de vigilancia, orden, disciplina y ausencia de coordinación y colaboración entre profesores, tutores y personal directivo, es un terreno fértil para que se presente la violencia escolar. Otros factores son la ausencia de límites, la permisividad del profesorado, la ligereza en la práctica de los valores, la falta de prevención de las conductas agresivas. Dentro de las consecuencias que presenta el niño agresor, se encuentra la disminución en su rendimiento escolar, falta de relaciones positivas con sus compañeros y pueden desarrollar conductas delictivas a futuro. Las consecuencias que sufre la víctima son mayores. Se presenta una baja autoestima importante, el fracaso escolar es evidente, presenta manifestaciones de ansiedad, temor o fobia a la escuela, trastornos emocionales, desarrolla una personalidad insegura. La peor de las consecuencias es la que toma el niño como medida de escape ante tanta violencia, es el suicidio. ¿Cómo prevenir el bullying? En la familia, evitemos que nuestro hogar se convierta en un escenario hostil o por el contrario demasiado permisivo. Tenga por seguro que esto siempre llevará a que los niños adquieran conductas agresivas. Otro papel de la familia es estar informada constantemente. Hay cursos donde se orienta a los padres sobre cómo mantener alejados a sus hijos del bullying. En la escuela, la disciplina que se mantenga en el salón y en la escuela en general es fundamental para la construcción de una buena conducta. Es importante la supervisión de los alumnos dentro y fuera del salón de clases, además de que se deben establecer reglas y cuidar que se respeten.